a continuar el día de hoy con nuestra serie de estudios de la Confesión de Fe. Ya vamos en el capítulo 7, hicimos una pausa durante mi periodo de vacaciones, pero continuaremos con el capítulo 7 de la Confesión, que es del Pacto de Dios. Ya vimos, hemos tenido varias clases, una clase de hermenéutica respecto a la interpretación bíblica a través de los pactos. Hablamos del pacto de obras, del pacto de redención. Recuerden que hablamos de tres grandes pactos en la Biblia. El pacto de redención, recordemos eso, aquel pacto intratrinitario que se hace antes de la fundación del mundo, entre las tres personas de la Trinidad de Dios, donde el Padre es quien escoge, ¿cierto? A quienes han de ser salvos, escoge un pueblo y le entrega a ese pueblo escogido a su Hijo Jesucristo, quien viene a este mundo voluntariamente a hacer la voluntad de su Padre. Recuerden todos los textos que vimos, sobre todo en el Evangelio de Juan, que nos hablan de que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué voluntad? Bueno, esa voluntad de Dios que fue planificada, que fue pactada antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Y el Espíritu Santo es quien imparte esa salvación a todos aquellos a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, hablamos de dos tipos de pactos en la Escritura. Tenemos pacto de obras y pacto de gracia. El pacto de obras es aquel pacto que está condicionado de parte de Dios por la obediencia del hombre. O sea, Dios, recuerden que un pacto, para redefinir qué es un pacto, es una declaración de la voluntad soberana de Dios. No es un pacto entre iguales. No es que Dios llega a un acuerdo con el hombre de cómo Él nos va a salvar, de qué beneficios nos va a entregar, sino que un pacto es una declaración de la voluntad soberana de Dios, donde Él, siendo Dios, establece cómo se va a relacionar con la criatura, cómo se va a relacionar con nosotros, en este caso con su pueblo, con sus hijos. Y Él establece las condiciones de ese pacto y también los beneficios que nosotros vamos a disfrutar y cómo los vamos a disfrutar. Entonces tenemos en la Escritura pactos de obras y pactos de gracia. Por ejemplo, vemos un pacto de obras con Adán. Dios hace con Adán un pacto de obras, y eso lo vimos en clases pasadas, donde Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto tú puedes comer. O sea, si tú quieres disfrutar de la comunión con Dios, se da cuenta que Dios establece las condiciones. Si tú quieres disfrutar de la comunión con Dios, si tú quieres disfrutar de los beneficios del huerto del Edén, disfrutar de la vida eterna que Dios le había dado, del estado de justicia original en el cual Dios lo había creado, entonces tú de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿cierto?, no comerás de él. O sea, había un mandamiento de parte de Dios, un mandamiento adicional a la ley moral que ya había puesto en el corazón del hombre, y Dios lo condiciona. O sea, es un pacto de obras. Adán iba a disfrutar de los beneficios de la vida eterna si obedecía. ¿Podía Adán obedecer en ese estado en el que fue creado? Por supuesto, Adán podía obedecer porque fue creado en un estado de justicia original, ¿cierto? Había sido creado sin pecado, y él con una libertad en la cual él podía elegir buscar a Dios, podía elegir obedecer a Dios, y podía elegir también desobedecer a Dios. O sea, podía caer Adán de ese estado de justicia original en el cual fue creado. Entonces, ese fue el pacto de obras que Dios hace con Adán. Ahora, no era solamente con Adán, recordemos eso, sino que era con Adán y toda su posteridad, Adán y toda la descendencia, Adán y todos nosotros. Adán representaba a la humanidad en ese pacto de obras. Nos representaba a todos nosotros. Entonces, si Adán caía, todos nosotros caíamos con él. Y si Adán obedecía, todos nosotros también obedecíamos juntamente con él. Pero sabemos lo que pasó. Adán desobedeció el pacto. Como dice Oseas, capítulo 6, hablándole Dios al pueblo: ustedes, cual Adán, traspasaron el pacto. O sea, Dios le está diciendo al pueblo: así como Adán también traspasó el pacto, ustedes lo hicieron también. Entonces, lo que Dios había hecho con Adán era un pacto donde Dios declaraba su voluntad de cómo se iba a relacionar con Adán y con la humanidad, y los beneficios que Adán iba a disfrutar si obedecía, y también las maldiciones si Adán desobedecía. Había consecuencias por el pecado. Gracias, hijo.
¿Cuáles eran esas consecuencias? Bueno, la muerte, la separación de la comunión con el Señor. Todo eso ocurrió en el huerto del Edén. Romanos capítulo 5 nos habla de eso, que la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego hace un contraste entre Adán y Cristo, ¿cierto? En Adán todos pecamos y en Cristo todos somos vivificados. Y porque Adán pecó, ¿cierto?, y cayó de ese estado de justicia original en el cual Dios lo creó, es entonces que Dios establece un pacto, una promesa de un pacto de gracia. Él promete en Génesis 3:15 un pacto de gracia. Un pacto que ya no iba a estar condicionado a la obediencia del hombre, sino que ahora era esa relación que íbamos a tener con Dios, era solamente por su gracia, por su misericordia y no por merecimiento nuestro. Y en Génesis 3:15 nosotros vemos la semilla, la promesa que se va desarrollando en toda la Biblia de manera progresiva hasta, ¿cierto?, el cumplimiento en el nuevo pacto en Cristo. Y dice, Dios hablándole a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, de Génesis 3:15, de hecho se le llama Génesis 3:15 el protoevangelio. ¿Qué quiere decir eso? Es la primera mención, ahí la primera luz del evangelio en el libro de Génesis. Porque Dios promete un descendiente de la mujer, un linaje, el cual iba a herir a la serpiente en la cabeza, iba a dar un golpe mortal a la serpiente en la cabeza, y ésta le heriría en el calcañar. Y ese descendiente de la mujer es Cristo Jesús, quien vino a dar su vida por nosotros, hermanos, y a vencer la muerte, dice la Escritura, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces esa promesa comienza a desarrollarse, esa promesa del pacto de gracia comienza a desarrollarse progresivamente a través de todos los pactos bíblicos, a través de todos los pactos que nosotros vemos a continuación: pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Y así lo vamos a ir viendo en 1 o 2 estudios más que va a durar esta clase de la Confesión de Fe del capítulo 7. Entonces comienza a desarrollarse esa promesa del pacto de gracia. Entonces tenemos pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Entonces el hombre siempre está en una relación de pacto con Dios. Los pactos son necesarios porque hay una distancia entre la criatura y el Creador. Eso nos dice la confesión. Hay una distancia entre nosotros y Dios. Por lo tanto, a Dios le ha placido tener una condescendencia con nosotros. O sea, Él mirar a la criatura y decir: me voy a relacionar con Él, pero yo voy a establecer los términos de cómo me voy a relacionar con esa criatura. Yo voy a establecer la forma en que vamos a tener comunión, relación. Y esa forma es a través de pactos. Entonces los pactos, dijimos al principio, son hitos importantes dentro de la Biblia, son marcadores importantes dentro de la Biblia que nos ayudan a entender el panorama de redención. Nos ayudan a entender la obra salvadora de Dios en toda la Escritura. Entonces es importante que leamos la Biblia de manera cristocéntrica, viendo a Cristo en toda la Escritura, y de manera pactual, con una hermenéutica pactual. O sea, Dios desarrollando su plan de redención a través de pactos. Entonces, el nuevo pacto nosotros lo vemos anunciado, prometido en el Antiguo Testamento, pero es revelado en el Nuevo. Es revelado en el Nuevo. Y ahí, ¿cierto?, vamos a tener diferencias dentro de la teología pactual con nuestros hermanos presbiterianos, aquellos que bautizan infantes, que ven el pacto de gracia en el antiguo pacto. Nosotros lo vemos prometido, anunciado, pero cumplido solamente en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Cristo. Estaba en sombras, se estaba mostrando lo que había de venir, pero está cumplido y anunciado, cumplido en su cabalidad en el nuevo pacto. Entonces, para nosotros pertenecer al pacto de gracia, antes de llegar ahí, nosotros dijimos que el hombre siempre está en una relación de pacto con Dios. El hombre está o en el pacto de obras o en el pacto de gracia. ¿Ya? Recuerde que Adán era nuestro representante en el pacto de obras, y en Adán todos pecamos, dice la Escritura. Por lo tanto, el hombre sin Cristo, ¿dónde está? ¿En qué pacto lo ubicamos? En el pacto de obras, en el pacto con Adán. Entonces, ¿qué le demandaba Dios a Adán?
obediencia perfecta. Él tenía que obedecer todos los mandamientos de Dios. Tenía que obedecer lo que Dios le había establecido en ese pacto. Y Adán rompió el pacto. Por lo tanto, la consecuencia de romper el pacto era la muerte, la condenación. Entonces, todos los hombres sin Cristo están en ese pacto de obras donde no pueden obedecer la ley de Dios. No pueden obedecer la ley de Dios que fue puesta en el corazón del hombre desde la creación, como dice Romanos 2, más los mandamientos positivos que Dios le había dado a Adán de no comer del árbol del huerto. Entonces, el hombre está en esa condición. Rompieron el pacto, Adán rompió el pacto como nuestro representante en ese pacto de obras. Pero vino un postrer Adán, un mejor Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Adán era tipo de Cristo y bueno, nos dice Romanos capítulo 5 y también 1 Corintios capítulo 15 nos habla de que iba a venir un postrer Adán que nos iba a representar, ahora no en un pacto de obras, sino en un pacto de gracia, porque Él iba a venir a cumplir el pacto de obras por nosotros. Él iba a venir a cumplir la ley por nosotros. Él iba a venir a hacer lo que Adán no hizo, para darnos salvación, para dar eterna salvación a todo aquel que en Él cree, a los hijos de Dios. Y ese es Cristo, nuestro Señor, quien es nuestro representante en el pacto de gracia. En Adán todos pecamos y en Cristo todos somos vivificados. O estás en Adán o estás en Cristo. Entonces, eso es lo que nos señala la Escritura. Por eso es importante entender los pactos. Entonces, para nosotros entrar en el pacto de gracias, para poder entrar al pacto de gracia, necesitamos fe en el Señor Jesucristo. Ese pacto es para los elegidos de Dios, para los creyentes en Cristo. O sea, solo se puede entrar a ese pacto por la fe en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. No es de Él. Y nosotros somos los herederos, ¿cierto?, de la promesa. Entonces la iglesia visible, la iglesia de creyentes, solo puede estar compuesta por los que depositan fe en Jesucristo. Dice, por ejemplo, la confesión, en el capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia, en el párrafo 2, dice, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hablando de la iglesia, ¿quiénes son parte de la iglesia? Efesios capítulo 2, hermanos, vamos a leer nuevamente este texto. Efesios capítulo 2. Dice el verso 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ya está hablando de la condición de los gentiles en el antiguo pacto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando instituye la cena del Señor? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, en el nuevo pacto en Cristo, ahora hemos sido hechos cercanos. Antes éramos sus enemigos, hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Entonces, todos los que están en este pacto de gracia son creyentes nacidos de nuevo. Entonces vamos a ver, hermanos, hoy día el desarrollo del pacto de gracia solamente a través del Antiguo Testamento, a través del pacto con Noé y a través del pacto con Abraham, brevemente. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el pacto con Moisés, el pacto con David, hasta llegar también al nuevo pacto. Quizás quede una, o depende si terminamos la próxima semana, o si no, una clase más del capítulo 7 de la confesión.
Por ejemplo, vamos a ver el desarrollo del pacto de gracia. Nosotros dijimos que en el capítulo 3 de Génesis, después de la caída, Dios establece inmediatamente una promesa de pacto de gracia, donde iba a venir alguien de la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Luego nosotros vemos en el relato de Caín y Abel que hay un tipo de ofrenda ya establecida por el Señor que había determinado desde Adán probablemente y que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál ofrenda fue aceptada? Nosotros recordamos la historia de Caín y Abel y a veces nos preguntamos ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cierto? Porque no vemos esa respuesta en la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Si él traía del fruto de la tierra y Abel traía un sacrificio. ¿Por qué? Porque bueno, eso estaba establecido desde el principio. Probablemente Dios le estableció eso al hombre desde la caída. Entonces, los sacrificios nos revelaban la promesa. Nos revelaban la promesa del pacto de gracia, la promesa del sacrificio perfecto que un día va a venir a ser sacrificado una vez y para siempre por nosotros. Y probablemente Caín no obedeció, no miró eso, no vio el evangelio dentro de la ofrenda que él podía entregar al Señor. Nosotros vemos después que en el libro de Génesis, después que el hombre pecó, comenzaron a morir como consecuencia. Hay un capítulo donde dice que vivió tantos años y murió uno tras otro. Y el único que marca la diferencia y nos da luces quizás de la promesa de redención, la promesa del pacto de gracia es Enoc. Enoc, que dice que caminó con Dios. Mire, vamos a Génesis capítulo 5. Por favor, alguien, Génesis capítulo 5, versículo 24, y otro hermano, Hebreos 11, versículos 5 y 6. Primero Génesis. Amén, hermano. Bien. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Bien. Y Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. O sea, Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó. Amén. Sí, por favor. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes de ser transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que hay, y que es el redador de los que le buscan. Amén. Nosotros vemos en Hebreos 11 una lista de hombres de fe, hombres que creyeron. Ahora, ¿en qué creyeron? Si eran creyentes del Antiguo Testamento. Bueno, creyeron en la promesa de salvación, en la promesa que un día iba a venir la simiente de la mujer y iba a herir a la serpiente en la cabeza. Enoc también creyó a Dios por medio de la fe y él caminó con Dios, ¿cierto? Y fue llevado por Dios. Entonces vemos pequeñas luces ya de la promesa, de hombres que creyeron en la promesa. Como dijo alguien por ahí, los creyentes del Antiguo Testamento tomaban la misma cuerda que nosotros tomamos, pero ellos del otro lado. Ellos creían en la promesa que había de venir, nosotros creemos en aquel que vino ya por nosotros. Siempre la salvación ha sido a través de la fe en Jesucristo. O la fe en el Antiguo Testamento es la promesa que se iba revelando de manera progresiva. Entonces luego la promesa pareciera diluirse cuando la maldad de los hombres aumenta, ¿cierto? El corazón del hombre, dice la Biblia, era de continuo solamente al mal, y Dios decide raer la humanidad, ¿cierto? Destruir el mundo a través de un diluvio. Dios decide raer a la humanidad a través de un diluvio. Pero ¿qué pasó ahí? De ahí vemos la primera mención de un pacto en la Biblia, ¿cierto? Dios hace un pacto con un hombre llamado, ¿cómo se llamaba ese hombre? Están durmiendo, parece, hermanos. Noé. Capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Matías, ahora sí, que lee 5:29. Bien, le pusieron por nombre Noé
¿Por qué? Porque decían que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, creían que veían luces de salvación, pensaban que a través de Noé quizás iban a tener ese alivio, iban a tener el cumplimiento de la promesa, pero no era Noé el que los iba a salvar, sino un mejor Noé que vendría posteriormente. Entonces Dios hace un pacto con Noé en capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 18, versículo 17, dice: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú. Note, ¿quién establecería el pacto? Dios. Dios establece las condiciones. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces nosotros vemos tipología aquí en medio de la historia del diluvio. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver a Cristo en medio del diluvio? A ver cómo lo vemos a través de tipología, de sombras, a Cristo en el diluvio. El arca, ¿cierto? El arca de salvación apuntaba a Cristo. Cristo es nuestra arca de salvación. Solamente en Él podemos hallar verdadera salvación. Pero ¿cómo vemos el pacto de gracia? ¿Cómo vemos el cumplimiento de la promesa a través del pacto con Noé? ¿Cómo nos revela el pacto noético, el pacto con Noé, el pacto de gracia que había sido prometido? Bueno, se nos revela el pacto de gracia a través de la simiente, de la preservación de la simiente de la mujer, de la cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Dios preservó la familia de Noé porque de un hijo de Noé iba a venir nuestro Señor. ¿De qué hijo específicamente? De Sem. De Sem. De la ascendencia de Sem viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa forma, el pacto con Noé nos anuncia también el pacto de gracia, que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al cumplimiento del nuevo pacto, cuando en el Nuevo Testamento los creyentes, como el papá de Juan el Bautista, Zacarías y Simeón, mencionan cuando ven a Cristo, cuando saben de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, dice: porque Dios cumplió el pacto que hizo con Abraham, con nuestros patriarcas, con nuestros padres. Dios se acordó del pacto. ¿Han leído esos textos en el Nuevo Testamento? Entonces Dios se acuerda del pacto, de ese pacto que había hecho con los patriarcas, en este caso con Abraham. Con Abraham. Entonces, hermano, el pacto noético, noémico, nos muestra la gracia de Dios al preservar la descendencia. Dios preservó. Dios podría haber destruido a todos, pero Él preservó la descendencia de la cual iba a traer al Mesías. Porque Dios cumple lo que promete. Dios es un Dios de pacto y Dios cumple lo que Él dice. Es un Dios fiel. A pesar de todo eso, nosotros vemos que después el hombre quería hacerse un nombre. Querían dejar fuera a Dios de sus vidas. Y Dios confunde las lenguas ahí en Babel. Pero Dios sigue revelando su plan redentor. Eso lo vemos en el capítulo 11 de Génesis. Y luego en el capítulo 12 nosotros vemos el pacto abrahámico. El pacto de Dios con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Si nosotros veíamos una semilla pequeñita en Génesis 3:15, ahora vemos ya esa semilla creciendo, ya teniendo una pequeña plantita, desarrollándose poco a poco a través del plan redentor, hasta que ya llega a ser un árbol grande y frondoso en el nuevo pacto, en el cumplimiento en Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero ahora vemos otra lucecita de aquel pacto de gracia. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
O sea, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Génesis 3:16 o 3:15 nos decía que iba a venir la promesa desde una simiente de la mujer. Y ya Génesis capítulo 12 nos dice que esa simiente es descendiente también de Abraham. Y esa simiente no era simplemente el pueblo judío. Esa simiente no era simplemente Isaac, del cual iban a venir las promesas, sino que esa simiente era Cristo. Y usted dice, ¿de dónde saca eso, pastor? ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, el Nuevo Testamento, Gálatas. Vamos a Gálatas. Este pacto con Abraham tenía dos dimensiones. Una dimensión física, se podemos llamar la dimensión, y una dimensión espiritual. ¿Dónde está la dimensión física? Bueno, Dios le dice que le iba a dar una descendencia que iba a ser como la estrella que está en los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, de donde viene el pueblo judío. Y le iba a dar una tierra por posesión, la tierra de Canaán. Esas eran promesas físicas. Tenían promesas físicas y promesas espirituales. Las promesas físicas se cumplieron con el pueblo de Israel. Dice el libro de Josué que todo lo que Dios prometió acerca de la tierra y la descendencia se cumplió. Dios lo cumplió cuando Israel conquistó la tierra. Pero había una dimensión espiritual o promesas espirituales que debían cumplirse en el futuro con Cristo. No solamente Dios le promete una tierra, no solamente una descendencia, sino que le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está la dimensión espiritual, o cómo el pacto abrahámico nos anuncia el pacto de gracia en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Gálatas. Dice el versículo 16, versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Note la importancia de las palabras a la luz de la Biblia, en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Y a su simiente, dice, y no dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿y qué dice ahora? La cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. O sea, los que iban a pertenecer al pacto de gracia eran los hijos espirituales de Abraham, los que están en Cristo, los hijos espirituales por la fe. Por eso siempre decimos: nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham por la fe. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual, porque Cristo es el verdadero Israel. Por lo tanto, la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Nosotros no esperamos promesas para que Dios salve un día a Israel y todo Israel clame y sea salvo, porque Dios ya cumplió las promesas con Israel. Todas las promesas de Dios en el nuevo pacto se cumplen en el Israel espiritual, en el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, no Israel. Israel es un pueblo que necesita a Cristo, que está alejado de Dios, que han negado a Dios, que han negado al Mesías, que ellos necesitan que el Evangelio se les predique para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Y cuando ellos se conviertan a Cristo, no se van a convertir como un pueblo aparte de Dios, se convierten al pueblo de Dios, a la iglesia, al un solo pueblo que hay, que es la iglesia de Dios. Entonces la iglesia no es el plan B de Dios. No es que estaba el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo, entonces dijo Dios: bueno, vamos a inventar otra cosa ahora la iglesia. No, la iglesia siempre fue el plan A de Dios, el plan perfecto de Dios, porque nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que no tenemos aquí la bandera de Israel y Dios bendiga a Israel, y no somos sionistas. Tampoco odiamos a Israel. Amamos y queremos que se conviertan como cualquier otra nación que no tiene a Cristo, y sobre todo ellos, de los cuales vienen las promesas. La salvación no es de los judíos, la salvación, dijo Cristo, viene de los judíos. Viene de allá. Por lo tanto, debemos orar por su conversión y por su salvación. Pero nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Recuerden, todo lo que se decía de Israel en el antiguo pacto, hoy se dice de la iglesia. ¿Quién es el real sacerdocio? La nación santa, pueblo escogido por Dios.
¿Quién es en el nuevo pacto? La iglesia, según 1 de Pedro. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. A través de un anciano, note Abraham, mire cómo Dios usa los medios aún de manera sobrenatural, haciendo milagros. A través de un anciano con una esposa estéril, Dios iba a traer a aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos pactos bíblicos que vamos a ir viendo, hermanos, eran sombras de lo que había de venir, sombras de ese pacto de gracia que se iba a revelar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pacto, las promesas físicas, este pacto tenía una dimensión física, dijimos, promesas físicas y promesas espirituales. En ese pacto, las promesas físicas era un pacto de obras, era un pacto condicional. ¿Por qué? Porque el pueblo debía obedecer la ley de Dios, cumplir la promesa. Recuerden que habían bendiciones y maldiciones, si obedecían y desobedecía el pueblo de Israel. Era condicional en cuanto a esas promesas terrenales. Pero se nos anuncia el pacto de gracia, se nos anuncia las promesas de gracia a través de la simiente de Abraham que un día iba a venir y que iba a herir a la serpiente en la cabeza, en la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó en eso. Abraham entendía lo que estaba pasando. Abraham entendía que había un pacto, que el evangelio le estaba siendo revelado. Por supuesto, Abraham lo entendía. No tenía tanta revelación como nosotros, la revelación no estaba tan avanzada todavía, pero sí él entendía lo que estaba pasando y él creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, verso 56. Amén. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice Cristo que Abraham se gozó. Recuerden que los judíos reclamaban ser hijos de Abraham. ¿Recuerda eso que reclamaban los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos los herederos de la promesa. Pero Cristo comienza a explicarles, a encararles su pecado, y Cristo dice a Abraham, se gozó cuando él iba a ver mi día. Vio mi día y se gozó. Cuando le fue revelado el evangelio, él se gozó. Y Cristo después les dice, ustedes si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque los verdaderos hijos de Abraham obedecen. Los verdaderos hijos de Abraham son por la fe. Y Cristo les dice a los hijos de Abraham, según la carne, según la sangre, ustedes son de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces Cristo les deja claro que los verdaderos hijos de Abraham son por la fe y no por la descendencia sanguínea, no por la sangre. En Génesis capítulo 22 vemos que Abraham evidencia su fe. Él había creído a Dios y le fue contado por justicia, pero luego evidencia su fe a Abraham a través de esa obediencia, como dice Santiago. Recuerda, Santiago lo menciona. No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac. Y la palabra justificación no quiere decir que ahí fue salvo, sino que quiere decir que evidenció su fe. Abraham evidenció que era un verdadero creyente por sus obras, por lo que hizo. Él ya había sido salvado capítulos antes, había sido justificado por la fe, había sido salvado, pero ahora él evidenció, mostró que era un verdadero creyente a través de sus obras, a través de su obediencia. Recuerden que la tesis de Santiago es que la fe sin obras es muerta en sí misma. Que si esa fe verdadera no se evidencia en el creyente por las obras, entonces es una fe muerta. Y en el capítulo 22, verso 18, Dios le dice, en tu simiente, nuevamente le ratifica la promesa. Le ratifica la promesa del pacto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces Dios le reitera la promesa luego de la prueba a Abraham. Entonces Cristo vendría del linaje físico de Abraham, por eso Dios purificó un pueblo, por eso Dios santificó al pueblo de Israel, pero los hijos de él, los hijos de Dios serían por la fe, verdaderos hijos por la fe. Entonces a la descendencia natural de Abraham, a la descendencia física se le hace un pacto de obras, pero el pacto de gracia se hace con la descendencia espiritual de Abraham.
Mire, vamos nuevamente a Gálatas. Versículo 21, capítulo 4, verso 21, voy a leer. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerden qué pasaba a los Gálatas. Los Gálatas querían ser sometidos nuevamente bajo las leyes mosaicas, bajo las leyes judías, bajo las leyes que Cristo había cumplido. Entonces Pablo dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, hay una alegoría, lo que representa ahí Agar y su hijo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, todos los que quieren obedecer la ley, están bajo esa ley, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué somos? Hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Todos los que están en Cristo Jesús. Somos los hijos de la promesa. Capítulo 4, también de Gálatas, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer, la simiente de la mujer, prometida en Génesis 3:15, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Capítulo 3 de Gálatas. Hermano, para hablar de la teología del pacto, Gálatas es tremendo. Capítulo 3, versículo 6. ¿Entendió Abraham el Evangelio? ¿Entendió Abraham lo que se estaba diciendo? Bueno, Cristo dijo que él se gozó al ver mi día. Y ahora dice, en el verso 6 del capítulo 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso ocurrió en Génesis capítulo 15. Ahí fue la justificación por la fe de Abraham. Él creyó a la promesa. Sabed, por tanto, ¿qué dice? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Queda claro eso en la Escritura, hermano? Está más que claro. Está más que claro. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, mira lo que dice ahora, esto me encanta. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le dio Dios a Abraham? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? El Evangelio. Dios le reveló el Evangelio a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía que creer en esa promesa, porque era la promesa del Mesías. Era la promesa de pacto de gracia. De modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Y le deja en claro esto Pablo a los Gálatas, al igual que Jesús se los deja claro también a los fariseos que reclamaban ser hijos de Abraham por la fe. Entonces, sin la semilla, ¿por qué era necesaria la semilla física de Abraham? ¿Por qué era necesario el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les dio leyes? ¿Por qué era el pueblo santo? ¿Por qué Dios los santificó? Porque sin la semilla física de Abraham no tendríamos la descendencia espiritual. No vendría nuestro Señor Jesucristo, y así no habría una descendencia espiritual de creyentes, que era finalmente el plan perfecto de Dios, la iglesia de Cristo, el verdadero Israel que no desecha a los judíos, el verdadero Israel que está compuesto tanto de judíos
como de gentiles, de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Entonces, hermanos, eso en cuanto al pacto noético y el pacto abrahámico. Seguiremos viendo la próxima semana los siguientes pactos mosaico y davídico. No quiero llenarlos de información porque es demasiado, yo sé que es harto. Oremos al Señor. Bueno, antes de orar vamos a leer la confesión, que no la leímos, los 3 párrafos. Dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Este pacto es una condescendencia voluntaria de Dios. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hemos estado hablando. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal o pactual y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Pacto de redención. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Eso es lo que dice el capítulo 7 de nuestra confesión de fe. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio. Permítenos, Señor, comprender un poco más la teología pactual. Señor, danos claridad, danos luz y Padre, ayúdanos a ver a Cristo en toda la Biblia, a ver ese plan redentor, Señor, que tú diseñaste antes de la fundación del mundo. Queremos que tú recibas honor, gloria, queremos alabarte, glorificarte, bendecirte en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.